Mateo 5, 10 al 12, dice la Escritura: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy hemos llegado a la última bienaventuranza, el lienzo que el maestro dibujó de un discípulo bienaventurado no puede estar completo sin el último cincelazo, sin el último toque. Este último toque es el padecimiento. Las bienaventuranzas nos hacen parecernos más a Cristo, y es imposible parecerse a Él sin el dolor y la persecución. Esta es una descripción realista de la maldad del mundo y una advertencia a los que a Cristo seguimos. En cada una de las bienaventuranzas nos hemos dado cuenta de cómo actúa el mundo y de cómo debemos reaccionar los creyentes ante eso. En esta última bienaventuranza vamos a entender lo siguiente: que no se puede vivir y predicar el evangelio sin padecer. Tengo que enseñarle esta triste realidad, pero no se puede vivir y predicar el evangelio sin padecimiento. Este es un mensaje no para personas que no conocen a Cristo, sino para verdaderos creyentes, no medios creyentes, sino verdaderos creyentes. Es sencillo, pero es para cristianos serios. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué tan serio es en su cristianismo? Qué desafiante he estado hoy, ¿verdad? Pero esto me ha desafiado a mí mismo, hermano, y echar un vistazo a mi vida. ¿Qué tan serio soy con las cosas de Dios? Y quisiera llevar ese mismo desafío a su vida, porque puede que a veces nos estemos aflojando y necesitamos, hermanos, ser genuinos cristianos, porque el Señor viene pronto. Los días son difíciles y no podemos darnos el lujo de vivir un cristianismo a medias. ¿Qué tan serio es su cristianismo? La prueba de la seriedad de su cristianismo es esta: cuando usted se pregunte y se responda, ¿está usted dispuesto a padecer por Cristo? Esta es una grande prueba de qué tan serios estamos en las cosas de Dios. Y pregúntese a usted mismo, ¿estoy dispuesto a padecer por Él? Se lo pregunto en esta mañana otra vez. ¿Está usted dispuesto a padecer por Cristo? Así debe ser. Pero de veras debemos estar dispuestos a padecer por Él. Hablemos entonces de lo que es la persecución. Hoy hablaremos de quién nos persigue, por qué nos persigue, cómo nos persigue y cómo responder a la persecución. Así que tengo 4 puntos que cubrir con ustedes en esta mañana y lo voy a hacer lo más ágil posible. Número 1, ¿quién nos persigue? Puede identificar 3 fuentes de persecución para los creyentes, para los cristianos. La primera de ellas es Satanás, la segunda es los gobiernos y la tercera, las personas. Debemos entender que detrás de los gobiernos y detrás de las personas también está Satanás. Así que el principal perseguidor de la iglesia es el diablo mismo. El diablo mismo es el agente, hermano, espiritual que persigue a la iglesia en todos los niveles. Satanás va a utilizar gobiernos y Satanás va a utilizar personas. Entienda esto. Satanás va a utilizar gobiernos y va a utilizar personas. Cuando usted está siendo perseguido o está siendo hostigado por las personas o por los gobiernos, Satanás está detrás de todo ello. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8,
nos habla de esta grande y terrible realidad. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 11, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí la Escritura nos habla claramente cuál es la relación que tenemos con el diablo. Tenemos una relación de presa con devorador. Para el diablo nosotros somos una presa. ¿Es usted una presa fácil o una presa difícil? Un buen cristiano se debe convertirse en una presa difícil, pero de que nos va a perseguir, nos va a perseguir. Dice que se cumplen estos padecimientos en todos los creyentes, y Dios dice aquí la Escritura en el versículo 10 que utiliza esos padecimientos ¿para qué? Para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Así que la persecución es necesaria, y Satanás se está convirtiendo en un medio de Dios a través del cual usted y yo somos transformados. Fíjese, ser zarandeados. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma, me ha pedido tu alma para zarandearla como al trigo, porque a través del proceso del zarandeo del trigo, el trigo es purificado. Entonces Satanás se convierte en un medio a través del cual el pueblo de Dios es zarandeado para ser más puro. Satanás lo va a tentar para ser más impuro, pero Dios va a utilizar a Satanás para hacer a su pueblo más puro. Las situaciones difíciles y las persecuciones se van a convertir en tentaciones por el lado del diablo, pero van a ser medios de Dios para poder afirmarnos y fortalecernos en el camino del Señor, para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Yo quisiera que existiera un licuado de pesas, que en lugar de ir al gimnasio me lo pueda comer, ¿verdad? Para poder tener una buena salud y una buena figura. Ojalá que existiera un licuado de buena figura, pero no lo existe. Para que yo pueda tener una buena figura y desaparecer estas libras de más, me dicen que tengo que ir al gimnasio, me dicen que tengo que correr, me dicen que tengo que cansarme, me dicen que tengo que sudar, me dicen que tengo que hacer que mi corazón lata mucho más rápido durante tiempo, tengo que brincar, tengo que hacer un montón de cosas que no me gustan porque me dan flojera, ¿no? Somos flojos a veces, pero es la única manera en la que podemos aspirar a un mejor peso. No hay manera, hermano, de aspirar a un mejor cristianismo si no es a través de pruebas. Tengo que decírselo, mi hermano, pero así es. Si usted y yo seguimos siendo probados y seguimos pasando por dificultades, es porque Dios está trabajando en nosotros. ¿Y quién está detrás de todo ello? Satanás. Satanás, hermano. Hay más versículos que nos hablan de Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás? Persiguiendo a la iglesia. ¿Quién está detrás de la persecución y de los planes de persecución de la iglesia? Satanás. Satanás persigue a la iglesia. Ahora utiliza dos medios. Va a utilizar a los gobiernos y va a utilizar a las personas. Hechos capítulo 4 nos da un ejemplo de cómo es que se empezó a perseguir a la iglesia. Y esto, hermano, es el modelo de persecución de todos los tiempos hacia la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 26. Cuando se les prohibió a los apóstoles
predicar el evangelio y les dijeron, no prediquen más a Jesucristo, ellos dijeron, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Los pusieron libres, los dejaron salir de la cárcel, y cuando le contaron a la iglesia lo que había sucedido, Dios había hecho cosas maravillosas, había traído milagros extraordinarios, pero habían sido amenazados por el gobierno. Esta es la oración que levanta el pueblo en Hechos capítulo 4, versículo 26. Parte de la oración. Dice así: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La iglesia está diciendo, esto es lo que dice la escritura, el profeta dice que habían de armarse en contra de Dios y de su Cristo, de su enviado, de su Mesías, de nuestro Señor, y con ello la persecución pasaría a su iglesia. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia pudo entender, porque ya Jesús los había preparado, de que tendrían persecución. Aquí levantan su oración diciendo, Señor, mira sus amenazas. Y no dijeron, Señor, mira sus amenazas y acaba con ellos. ¿Cuál fue su oración? Mira sus amenazas y a nosotros danos denuedo para hablar tu palabra. Es decir, danos valentía para que a pesar de la persecución, a pesar de la hostilidad, tengamos la fuerza para poder hablar la palabra. ¿Verdad que la persecución nos quita las palabras? Nos quita, hermano. Es difícil. Es difícil confrontar, es difícil enfrentar a una persona difícil, a una persona hostil, a un espíritu hostil, a una sociedad hostil, a gobiernos hostiles. Se nos acaban, se nos atoran las palabras aquí. ¿No le ha pasado? Entonces imagínense cuando tienen que hablarle del evangelio a alguien o darle una palabra. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos desatora algo que se nos pone aquí. Usted puede decir, vete diablo. No, ven Espíritu Santo. Ellos lo quisieron. Mira sus amenazas. Y no reprendieron al diablo, a Satanás, aunque sabían que Satanás estaba detrás de todo esto. Lo que hicieron, dijeron, Señor, danos de nuevo. Y mire lo que sucedió en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No los detuvieron, fueron perseguidos, pero nada los detuvo, porque el Espíritu Santo les fue dado. Y entonces Satanás va a utilizar a los gobiernos. Aquí encontramos quienes están en contra de la iglesia. Dice príncipes. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Mi hermano, esta es la realidad del mundo el día de hoy. Esto no ha cambiado. Los gobiernos del mundo están bajo el gobierno del príncipe de este mundo, Satanás. Hasta que Cristo venga, dice, y hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero mientras, hermano, gobiernos de este mundo están bajo el gobierno del maligno. Así que no nos sorprenda ver persecución, es normal. La verdad, hermano, que nosotros no estamos siendo perseguidos tanto como en otros lados, pero sí hay persecución, diferentes niveles, pero la verdad que nosotros estamos muy cómodos. Pero no nos sorprendamos, mi hermano, cuando la persecución se haga más dura. Sería extraño orar, Señor, que nos persigan, ¿no?
Ahorita no he oído una oración, Señor, manda una persecución terrible aquí a Houston. No queremos, ¿verdad? ¿Por qué no queremos? Porque duele. La pregunta es, ¿estamos preparados para una persecución? Nadie va a estar preparado, hermano. Nadie está preparado para la persecución. Nadie, absolutamente nadie. Pero cuando Dios diga persecución, a ver. ¿Y qué va a hacer usted, hermano, que no está preparado para la persecución? ¿Qué va a hacer? No se asuste, no se aflija. ¿Sabe por qué ahorita no nos sentimos tan capaces para enfrentar la persecución? Porque no estamos bajo persecución. Pero le tengo una noticia. El día que haya una persecución y tengamos que enfrentarla, el Señor nos dará la fuerza. No espere hoy la fuerza que no va a usar hoy. Lo que usted necesita hoy, tener la fe en un Dios que es capaz de darle la fuerza. Pero sí quiero que aprenda algo, mi hermano. Si no somos capaces de vencer la cama los días domingos para venir al culto, olvídese que usted tenga la capacidad de enfrentar una persecución. Si no tenemos, hermano, la capacidad de cumplir ciertos pequeños detalles para buscar el rostro de Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con todas nuestras fuerzas, está difícil. O a lo mejor necesitamos que nos despierten así. A lo mejor necesitamos una buena persecución. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se avive en los caminos del Señor. Hermano, los lugares, ¿ha oído de lugares que tienen grandes avivamientos? ¿Ven? Hermanos de Cuba nos han platicado grandes avivamientos, grandes cosas. Pero ¿saben cuándo pasó ese avivamiento? En medio de la persecución, ¿verdad? Mientras más perseguidos están, Dios se glorifica. Desde chiquito he escuchado esto, viene un gran avivamiento, viene un gran avivamiento. Y yo digo, yo creo que no ha llegado lo que han prometido. Porque el avivamiento ya está aquí, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Yo creo que para que llegue un buen avivamiento necesitamos una buena perseguida. Y va a ver a qué avivados nos vamos a poner. El Señor Jesús nos dice, te van a perseguir. ¿Okay? Las personas también nos persiguen. Los gobiernos nos persiguen y las personas nos persiguen. Mateo 10. Esto se llama bullying. Esa palabra bullying la oí aquí. En mis tiempos de niño, no hace mucho tiempo, como dice el hermano Elmer, y el hermano Elmer está joven, hermano, y existía porque nos hacían bullying, pero no existía la palabra bullying. Sabe que en mis tiempos nos aguantábamos. No sé si le pasa, ¿verdad? No había compañeritos que luego le pegaban o compañeritos que le dejaban las trenzas de las niñas. O se burlaban de usted, a ti te jalaban las trenzas, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y quién te defendía, hermana? Nadie, ¿verdad? El hermano le jalaba las trenzas. Pero ya no, ¿verdad? Imagínense. Pero ahora es perseguido, no es tolerable el bullying. Y qué bueno, qué bueno. Porque si nos hacían bullying y nos teníamos que aguantar. Pero se ha descubierto cómo poder combatir y no se ha podido combatir. Entonces, las personas nos perseguimos unos a otros. Vea cómo se mueve el mundo. ¿En dónde es donde más las personas o los niños son acosados? En las escuelas. El porcentaje de acoso, de bullying, mayor no está en la casa, no está en la iglesia, no está en otro lado, está en las escuelas. De ahí va bajando el rango, pero la mayor parte de bullying se da en las escuelas. Y también es parte de un proceso. Uno aprende
a batallar con eso. Hay unos que se dejan y hay unos que no. Hay unos que los acusan con los maestros y hay maestros que inclusive acosan. Y siempre hay persecución, las personas persiguen, nos perseguimos unos a otros. Vamos a ver qué dice Mateo 10, versículo 36. En lo que respecta a nuestra realidad con Cristo y el Evangelio, dice así la Escritura: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vamos a leer esto porque parece que no lo vimos bien. ¿Estará bien esto? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oiga, eso está serio. Quienes van a perseguirte van a ser los que están cerca de ti. Cuando usted se convirtió y le contó a su familia que usted se había convertido, alguien le dijeron, ay, qué bueno. A muchos no. Sino al contrario, que empezaron a padecer en medio de su familia. Persecución. Ya te fuiste, ya te lavaron el cerebro. Ya te van a sacar el dinero ahí. Y se burlan de usted. Lo invitan a las fiestas. Y cuando usted va a la fiesta, le sirven la cerveza, le sirven el vino, le ponen el cigarro en la boca, le meten la marihuana en él. ¿Qué empieza a hacer la gente? ¿Y quién? Los cercanos a ustedes. ¿Verdad? Les van a mandar al sacerdote para que hablen con usted. Le van a mandar a alguien para que lo haga entrar en razón. Le van a hacer bullying en su propio hogar. Le van a decir, ya eres un cortado, ya no convives con nosotros. Van a empezar a perseguirlo. ¿Quiénes? Los que están cerca de usted. Los que están cerca de usted. Papá, mamá, hermanos, los primos, los amigos, los compañeros. Van a hacer de usted una persona digna de ser perseguida. Entonces, ¿a quiénes va a usar Satanás? A los que están cerca. No es para que usted diga, dejas de ser mi padre, aunque ellos digan, dejas de ser mi hijo, porque hay personas que han sido, hermano, que han padecido la persecución de sus hogares terriblemente. Yo he oído testimonios, he conocido gente que los han corrido, jóvenes que han corrido de su casa, o hijos que les han dicho a sus padres, ¿sabes qué? Si tú te conviertes, dejas de ser mi hijo. Esposas que le van a decir a su esposo, si tú te conviertes, ahí nos vemos. Viceversa, esposos que le dicen a las esposas, si tú te conviertes, aquí se acabó. ¿Quiénes van a perseguirnos? Los que están cerca de nosotros. Pero que Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? No está diciendo que odiemos a nuestros padres, que descuidemos a nuestros padres, que vamos a rechazar a nuestra familia. Lo que nos está diciendo es de que nuestra familia, cuando se convierte en alguien que nos persigue, nunca debe estar encima de Dios. Va a haber gente que va a ser vencida por la tentación, y cuando su familia le diga, si tú te conviertes, dejas de ser mi hijo o dejas de ser mi esposo, y no se convierten. ¿Qué pasa con ellos? Aquí Jesús dice claramente, no son dignos de mí. La iglesia no va a instruirle a los hijos ponerse en contra de sus padres porque es antibíblico. La Biblia no le va a enseñar a los esposos a dejar a sus esposas. La Biblia no va a enseñar, o la iglesia no va a enseñar que las esposas dejen a los esposos.
que los padres abandonen a sus hijos. Pero lo que sí vamos a enseñar es lo que la Escritura dice, que no puedes poner esposo, esposa, padre, madre, hijos sobre el Señor Jesús. Si tú te vas a convertir, conviértete a pesar de todo. Aunque no le guste a tus padres, aunque no le guste a tus hijos, aunque no le guste al esposo o a la esposa, vas a ser perseguido. Posiblemente tengas que ser sabio, posiblemente empieces a vivir un cristianismo oculto, pero es una cosa, tienes que ser valiente. Si alguien te ha puesto una pistola para que no vengas a la iglesia, haz lo que una hermana, el testimonio de una vez que escuché hace muchos años, de un esposo que no quería nada con el Señor, y el día que la hermana estaba feliz porque se iba a ir a la iglesia, le puso una pistola y le dijo: si te vas a la iglesia, te mato. Y esta hermana lo que le respondió fue lo siguiente: mira, si tú me matas, me voy a ir al cielo y alabaré a Dios. Y si no me matas, me voy a la iglesia y alabaré a Dios. Porque Dios es primero, es el más importante. A propósito, hermano y hermana, déjeme decirle que a lo mejor esto no es bíblico, pero es legal. En este país, por lo pronto, usted tiene todo el derecho y el apoyo de la ley para ir a la iglesia cuando usted lo quiera. Y ni el esposo tiene, ni la esposa, ni nadie tiene absolutamente ningún derecho de prohibírselo. Si se lo prohíben, están cometiendo un delito en contra de la Constitución de este país. Eso es un beneficio que tenemos en este país. Como pastor, si él dices que no me deja venir a la iglesia, tú tienes todo el derecho de venir a la iglesia. Daremos el consejo adecuado. Y la Biblia te dice que Dios es primero. Obviamente no te vamos a exponer. Y si hay exposición y hay violencia, también esa es otra cuestión que tienes que apoyarte. ¿En quién? En la ley. Pero Dios es primero. ¿Sí? Nadie te puede perseguir. En este país, hermano, la persecución se da a diferentes niveles. La verdad es que aquí hay una libertad para adorar y para buscar al Señor extraordinaria, mi hermano. Extraordinaria. Es extraordinario que podemos alabar a Dios. Aquí no tenemos, a menos que alguien aquí ande oculto, pero yo lo dudo. No hemos descubierto ningún agente secreto. Pero de todas maneras no tiene sentido. No tiene sentido. Venimos a alabar al Señor con toda libertad. Con toda libertad. Amén. Las personas nos van a perseguir y la gente que está cerca de nosotros nos va a poner puntapiés, nos van a poner el pie y van a hacer lo posible por distraernos de la vida espiritual. Y Satanás lo sabe muy bien. La gente que va a llegar de cerca, la gente que va a utilizar Satanás es la persona que está cerca. Cuando Pedro se le presenta a Jesús y Jesús dice: esto es lo que va a suceder, voy a ser entregado, les está hablando del propósito de Dios. Llega Pedro por instrucción satánica y le dice: Señor, no te suceda tal cosa. ¿Y cómo respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La gente se le va a parar adelante y se va a convertir en un tropiezo. Y le estoy hablando de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus hijos, de su esposo o de su esposa. Para buscar al Señor, manténgase firme en el camino del Señor. Y lo más importante es buscar al Señor. Amén. Sigamos al siguiente punto. ¿Por qué nos persiguen? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué somos perseguidos? Y es sencillo, porque somos perseguidos es porque si eres un cristiano de verdad, eres diferente. Si eres un cristiano de verdad, eres diferente. Y esa diferencia cristiana es especialmente ofensiva al mundo. Te persiguen porque tú y yo somos ofensivos al mundo. Sí, somos inofensivos, no mordemos, no comemos, no somos caníbales, no somos nada de eso, ¿verdad? No tomamos armas para acabar con la gente.
pero somos ofensivos al mundo con nuestro mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué somos ofensivos? ¿Por qué? Sufrir por la causa de Cristo no es otra cosa que sufrir por vivir de acuerdo con la justicia de Cristo. O sea, sufrir a causa de nuestra fidelidad al reino de Dios y su justicia. El mundo no nos quiere porque nosotros queremos vivir conforme al evangelio. Y el evangelio es ofensivo y es revolucionario. Nadie es perseguido por practicar una justicia que el mundo aprueba. Si usted hace lo que el mundo dice, no hay persecución. Pero cuando usted no hace lo que el mundo dice, hay persecución. Toda sociedad tiene su propio concepto de justicia, y si limitamos nuestro comportamiento a las normas practicadas por ella, lejos de ser perseguidos, seremos aplaudidos. Para la sociedad en estos tiempos, hermano, la homosexualidad está aceptada. Lo tomo, por ejemplo, porque es el más descarado de estos tiempos, lo más común. Y creo que la iglesia no ha sido llamada para ofender a las personas, y no lo estamos haciendo. Pero no podemos aceptar ese concepto como verdadero. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y el matrimonio es entre hombre y mujer. Es lo que dice la Escritura, es lo que enseñamos, y en eso estamos parados. Pero por causa de eso, somos diferentes al mundo. Somos diferentes al mundo. Y como queremos poner por obra las enseñanzas de Cristo, entonces tenemos que enfrentar ¿qué? La persecución. ¿Qué pasa con las iglesias y ministros que dicen, vamos a casar homosexuales, vamos a ordenar ministros homosexuales? El mundo, ¿qué les hace? Los aplaude. Y eso lo va a ver más, lo vamos a empezar a ver más común. Pero ¿qué pasa entonces? El otro grupo de iglesias que se someten a la palabra del Señor empiezan a ser perseguidas. Esto sucedió aquí en Houston hace unos años, un par de años. Todos los pastores tenían que entregar, un grupo de, sobre todo de pastores prominentes de esta ciudad, tenían que entregar sus sermones. Estaban siendo espiados y tenían que ser supervisados sus sermones para ver qué es lo que están diciendo, porque si decían algo en contra de eso, eran penalizados. Eso es una persecución, hermano, y se vivió aquí en Houston. Y todavía, hermano, hay apoyos legales que tenemos que tener las iglesias, hay cosas que no podemos hacer para evitar meternos en problemas legales, por la cuestión de que es delicado esto, porque estas son cuestiones de valores morales. No estamos a favor del aborto, no estamos a favor de los matrimonios igualitarios. Yo creo que es incorrecto el término. Estamos en contra de eso, porque no son nuestros valores. Pero ahora ya hay que darle seguro a los que se casan así, y hay que pagar abortos con las aseguranzas que pagan las iglesias. Las iglesias tienen que cubrir ese tipo de cosas en ciertos estados. Eso es una persecución, mi hermano, a nivel gubernamental. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Entonces, si estamos del lado del Señor, nuestros valores son diferentes al mundo, y por eso vamos a enfrentar persecución. A este respecto, vale la pena estar al tanto y saber identificar en cada generación los puntos en los que la ética aprobada por la sociedad en general choca con la ética de Cristo. Debemos identificar, hermano, cuál es la palabra del Señor y qué es lo que el mundo enseña. Y vamos a encontrar que hay cosas que son semejantes y vamos a apoyarlas. La iglesia va a apoyar al gobierno en lo que es correcto, pero no podemos apoyar en lo que es incorrecto. Y ahí es donde vamos a ser perseguidos. Porque en esos puntos en donde somos diferentes con la sociedad, con la cultura, con la ética de este mundo, tenemos el peligro de ser perseguidos, pero también tenemos el peligro de lo siguiente, mi hermano, de ser tentados a claudicar y hacer concesiones a la mundanalidad. Estos puntos son sensibles porque cuando somos perseguidos, lo más cómodo es ceder a la persecución
y aceptar la razón por la que estamos siendo perseguidos. Si nos persiguen porque porque nosotros establecemos que el matrimonio es entre papá y mamá, no entre papá, mamá, sino entre papá y mamá, nos paramos firme en ello. Pero si nosotros doblamos las manos y decimos que vamos a darles chance, entonces nos estamos yendo del lado de la mundanalidad, y la mundanalidad se nos va a meter a la iglesia. Y nosotros no establecemos, hermano, parámetros, estándares bíblicos, definitivamente por eso es que vamos a ser perseguidos. Nuestros estándares son bíblicos y así nos vamos a mover. Y como no los aceptan, vamos a ser perseguidos. Cristo tendría, hermano, mire, observe esto, Cristo tendría que resultarle atractivo a todos. ¿Verdad que Cristo debería ser atractivo a todos? De hecho lo es. Mucha gente inclusive que no quiere ser cristiano, admira a Jesucristo y lo ve como una buena persona. Nosotros vemos en Cristo aquel perfecto equilibrio entre la firmeza de sus convicciones, la ternura, la compasión en su trato con la gente. Vemos su rectitud, nobleza, amor, sacrificio y compasión. ¿Verdad que Jesús es todo eso? ¿Usted cree que la gente no aprecia eso? Lo aprecia. Pero ¿sabe qué hizo la gente con él? Lo crucificó. ¿En qué cabeza cabe que vas a tomar a una persona que está llena de ternura, de compasión con la gente, recta, con nobleza, con amor, con sacrificio, con compasión, y vas y los crucificas? ¿Qué nos muestra eso? Que el mundo está torcido. Esa es la razón por la que nos persiguen, mi hermano. De más que nosotros le demos al mundo, a lo mejor porque la iglesia, hermano, no le ha dado nada malo al mundo. El mundo nos va a crucificar, el mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a juzgar. La iglesia quiere atraerlos a Cristo, quiere salvarlos de la condenación, pero nos va a juzgar. Somos perseguidos. Y esto es porque lo malo odia a la luz, y porque el mundo detesta a todo aquel que le da testimonio que sus acciones son malas. Esto lo dice Juan 7:7. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan 7:7. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En conclusión, ¿por qué somos perseguidos? Porque anunciamos un mensaje que le hace ver a la gente que está mal. Oiga, no es cómodo decir estás mal, no es cómodo. Es más, se siente uno como extraño y a la gente no le gusta. Pero en el evangelio traemos un mensaje ofensivo, mi hermano. Es un mensaje ofensivo. A lo mejor a veces lo siente muy rudo, muy duro, pero es un mensaje ofensivo. Y es tan ofensivo que terminamos siendo perseguidos por eso que decimos, por eso que predicamos. Y aquí lo dice porque al mundo no le gusta que le digan que sus obras son malas. El mundo aborrece la luz para que sus obras no sean reveladas. Se ocultan de la luz. Por eso nos van a perseguir, para apagar la luz. Usted es una luz, usted la trae. Si usted es un hijo de Dios, donde llegue va a traer luz, y eso va a hacer que el mundo se sienta expuesto. Se siente expuesto, nos sentimos expuestos. ¿Y qué hacemos entonces? Perseguimos. Y entro a mi segundo punto: ¿cómo nos persiguen? Número 1, nos insultan. ¿Cómo somos perseguidos? 1, los insultos. En primer lugar, el testimonio vivido y hablado del discípulo fiel provocará toda clase de vituperios, escarnios, injurias, burlas y sarcasmos. Esto se vio en la vida de Jesús mismo. Lo llamaron, le dijeron: tú eres un samaritano y tienes demonio.
Digo, no tenía nada malo ser samaritano, pero los judíos, para los judíos decirle samaritano es decir, eres desechable porque no queremos a los samaritanos. Y además estás endemoniado. Nos van a insultar, hermano. Respecto a los discípulos, en Juan 7:49 les dijeron, así no dice la Reina Valera, pero así lo puede entender. De hecho hay una Reina Valera, la más moderna, la 1995, que no tuvo mucho éxito, no se cita tanto, pero fue con un lenguaje un poquito más actual. Mire lo que lo dice así. Así dijeron los religiosos de los discípulos, dijeron, esta chusma que no conoce la ley, maldita es. La Reina Valera dice, esta gente, pero el original de gente no es la gente como nosotros, importante, sino la chusma. O sea, a los discípulos le llamaron la chusma. ¿Quién entiende lo que es chusma? ¿Sí? ¿Todos? Toda la gente común, chusma, ignorantes estos. Así nos van a decir, de hecho así nos dicen, ignorantes, por eso se meten ahí, porque son unos ignorantes. ¿Sí? ¿Por qué la gente practica el insulto? ¿Verdad que todo el mundo insulta? ¿Hay alguien aquí que no ha insultado? Porque el que no peca con la lengua es hombre perfecto, dice la Biblia. ¿Verdad que alguna vez sí hemos tratado a alguien de chusma? Hasta le decimos al niño, no te juntes con esa chusma. No te juntes con esa chusma. Y le pegan a su niño, no te juntes con esa chusma. ¿Por qué la practica la gente el insulto? Porque es una manera fácil de descalificar a la persona y así no tener que atender a lo que está diciendo. Cuando decimos, ay no, esta gente no tiene ni preparación, lo descalificamos para que nos diga lo que nos está diciendo. Los discípulos no eran considerados capaces o con autoridad y preparación para predicar el mensaje del evangelio, ni para hablar de Dios. Por eso dijeron, esta chusma. Y Jesús los escogió a ellos para predicar el evangelio. Pero después, cuando empezaron a hablar con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, decían, estos, ¿qué no son galileos? ¿De dónde tienen tanta palabra? Porque oiga, usted puede ver las cartas de Pedro. Fue un pescador escribiendo esas cartas. Digamos, Pablo era otra cosa, era una persona capaz, pero los pescadores eran conocidos como chusma, pero estos fueron los que Dios escogió y por eso los perseguían. Entonces, el insulto es un escudo barato, fanático, hipócrita, estrecho de mente, ¿verdad? Lo que la gente dice, pero es un escudo para decir yo no te voy a escuchar. El mundo nos va a despreciar poniéndonos etiquetas y reducen a broma lo que nosotros traemos, que es serio. El evangelio, hermano, es serio y venimos a predicarles y el mundo se va a burlar de nosotros, nos va a hacer caricaturas. Porque cuando hace caricaturas del evangelio, reduce el mensaje que es serio y que traemos. Aún los cristianos a veces nos reímos de nosotros mismos y hacemos chistes los cristianos, pero también con eso deberíamos tener cuidado, porque el mensaje que predicamos es serio. El mundo sí nos va a hacer caricaturas y nos va a insultar. ¿Por qué? Porque necesita ocultar, bajarnos a nosotros para no aceptar nuestro mensaje. Lo que no entienden es que el mensaje que nosotros traemos es del cielo, poderoso, y por eso nos va a perseguir. Número 2, vamos a ser perseguidos de muchas maneras, ¿sí? Con odio, acusaciones en los tribunales, azotes y muerte. Encarcelamiento, vamos a ser avergonzados públicamente y se nos van a confiscar nuestros bienes materiales. Eso, hermano, se ve a lo mejor en otros países, pero la iglesia también puede ser perseguida de esa manera. Por varios escritos de los primeros siglos sabremos que esa fue la forma en la que fue perseguida la iglesia, los primeros cristianos. Para ponerles ejemplos, cuando los romanos hacían sus fiestas, o en aquellos tiempos tenían las fiestas,
los juegos o las actividades de circo se celebraban en homenaje a algún dios, por lo cual los cristianos no iban. Desde el principio, hermano, ya no iban a los circos romanos. Los cristianos no iban a las fiestas paganas porque eran en honor a los dioses, por eso se embriagaban, por eso se emborrachaban. Las borracheras y las fiestas que hoy se tienen, hermanos, son reflejos de una cultura pervertida que viene desde la antigüedad. Las borracheras y los banquetes vienen de eso, y los cristianos ya no participaban, y por eso eran relegados y eran juzgados, eran criticados. A los cristianos se les acusaba de que eran caníbales. ¿Sabe lo que es un caníbal? Alguien que come gente. ¿Y sabe por qué le decían que eran caníbales? Porque los cristianos celebraban la comunión, la Santa Cena, y en la Santa Cena decían que el pan representaba el cuerpo de Cristo, y decían, eso se comen carne humana. En serio, para usted le da risa, pero como ellos no entendían, ni sabían, ni habían escuchado, nada más sabían que comían el cuerpo de Cristo. Esto es cierto, hermano. Y decían, estos comen carne humana, y los acusaban de comer carne humanas, los acusaban de ser antipáticos, aguasfiestas y antisociales. No es lo único hoy, hermano, todos los cristianos de todos los tiempos lo han enfrentado. 3, calumnias, vamos a enfrentar calumnias. Desecharán vuestro nombre como malo, dice la Escritura. Duele mucho cuando la gente nos acusa injustamente de ser malos, pero fue la experiencia o la norma de muchos cristianos. Se les decía cosas hirientes y además falsas. Así los expulsaban de las sinagogas, así los encarcelaban. Al ciego que fue sanado, ¿se acuerda? Un ciego que fue sanado y que lo trajeron al Sanedrín, al consejo de los ancianos. Al final, cuando él les dijo, pues yo no sé, pero este me sanó. ¿Y quién puede sanar, hacer ese milagro si no tiene el poder de Dios? Los ministros se enojaron y le dijeron esto al ciego. Respondiendo le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Esa palabra que le dijeron, tú naciste de todo el pecado, es como decirle, tú eres una verdadera chusma también. Y si estaba ciego, fíjese, lo insultaron diciéndole, si estaba ciego es por tu pecado, así como está tu alma, así está tu cuerpo. Y lo expulsaron. Así nos van a tratar, hermano. Usted va a decir, yo no me voy a dejar. Pero sabe una cosa, aquí no es de dejarnos o no dejarnos, es de que vamos a ser perseguidos. No vamos a poder evitar eso. Ahora entonces, ¿cómo vamos a responder a la persecución? Jesús nos dice cómo responder a la persecución. Quiero concluir con eso. Mateo 5, en el versículo que leímos al final de las bienaventuranzas, nos dice cómo enfrentar la persecución. Versículo 12. ¿Cómo va a enfrentar usted y yo la persecución? ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se les dice que se regocijen. ¿Cómo vamos a enfrentar la persecución? Gozosos y con regocijo. Literalmente significa salten de alegría. Literalmente las palabras que está utilizando Jesús es salten de alegría o salten con alegría irrefrenable, es decir, exuberante. Salten de alegría como locos de alegría. A lo mejor nosotros leemos muy seriamente, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí uno dice, sí, vamos a alegrarnos, la persecución está dura, tremenda. Jesús no lo está diciendo así, hermano, está diciendo, salten de alegría cuando sean perseguidos. Esto es algo que no nos entra en la cabeza, porque duele. Nadie puede alabar con dolor, sino el creyente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, se ve a dos hombres que fueron azotados, Pablo y Silas, azotados,
en la cárcel, en el cepo, y ahí dice que cantaban a Dios. Ahí está el reflejo y el ejemplo de lo que Dios nos está diciendo aquí. Gozaos y alegraos. Ellos nos dan el ejemplo de que se gozaron y alegraron porque tenían la espalda, hermano, deshecha, y cantaban a Dios. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo esto. Somos bienaventurados. Ay, hermano, sí, vamos a llegar aquí tristes porque nos miraron feo, porque nos quitaron la herencia. Nos duele, pero vamos a saltar de alegría porque así persiguieron a los profetas, dice la Escritura. Santiago 5 nos lo dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Para Ezequiel, los profetas, hablemos de los profetas, para Ezequiel los incrédulos actuaron como cardos, espinas y escorpiones. Para el que hablaba, hermano, la gente que no recibía su palabra, actuaban como fueran espinas y escorpiones. Para Amós fue rechazado. Le dijeron: vete, vidente, huye de la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más. Es decir, lo corrieron. No escucharon su palabra. Peor aún, a Isaías, según la tradición judía, fue aserrado. ¿Sabe lo que será aserrado? Partido en dos. Así como los troncos, los aserrados. Pasaron cuchillo y lo partieron en dos. ¿Cuántos están listos para la persecución? Después de oír que estos fueron aserrados. ¿Verdad que no estamos preparados? Pero Dios nos puede preparar. Y si Dios nos manda a hablar, ¿qué tienen que hacer? A Isaías lo mandó a hablar, ¿y cómo terminó? Cerrado. Pero el evangelio es un mensaje de paz, de amor. Y mire cómo terminó. Aserrado. Jeremías terminó apedreado. ¿Qué le pasó a Esteban? Terminó apedreado. Pablo, ¿qué le pasó a Pablo? Lo mataron, lo arrastraron, ¿verdad? Lo arrastraron. A Pedro dicen que lo crucificaron de cabeza. Bueno, él pidió que fuera de cabeza. Algunos los hicieron cachitos. Murieron horrible, hermano. Todos los apóstoles murieron horrible, con excepción de Juan, que murió en buena vejez. 11 de 12 murieron muy feo, pero murieron felices. ¿Cuál es el sentido del regocijo? Este es el sentido. Cualquier situación, hermano, Dios está de nuestro lado, porque a quien persiguen es a Él. En la persecución Dios tiene los recursos. El libro de Apocalipsis capítulo 12, no lo lea. Se nos habla, porque no le voy a dar una interpretación, es una interpretación complicada. Pero quiero mostrarle al Dios cómo obra la persecución. En el libro de Apocalipsis 12 aparece una figura, aparece una mujer. Aparece una mujer y detrás de esa mujer aparece un dragón. Usted puede imaginar quién es el dragón. Se identifica claramente, Satanás. Y empieza a perseguir a la mujer que está encinta, a punto de dar a luz. Y da a luz. Y dice que el bebé es llevado para Dios y para su reino. Se entiende que el bebé, el niño, es Jesús. Así que muchos de los intérpretes de la Escritura identifican a la mujer como Israel, posiblemente. Algunos lo identifican como la iglesia. No me voy a meter en qué significa, sino en la realidad de que esta mujer, esta figura, es perseguida por Satanás. Pero ¿qué pasa con esa mujer? Esa mujer es protegida por Dios. El panorama que nos muestra es dramático. Una mujer perseguida por Satanás, y dice que es escondida la mujer en el desierto y sustentada en el desierto por más de 1000 años, 1200 y fracción, no recuerdo la cifra. Y después dice que Satanás o el dragón la sigue persiguiendo, y entonces se le dan alas de águila para huir.
Y después de que está en esa persecución, Satanás de su boca suelta un río para que la trague. Y detrás de ese río, Dios hace que la tierra se abra y se trague ese río. Se muestra, hermano, una mujer perseguida. Se muestra una mujer en angustia. Se muestra el propósito divino. Se muestra Satanás con grande odio y persiguiendo, y lo peor que puede hacer, lo hace. Eso, hermano, representa, hermano, la persecución. Eso habla de la persecución. Habla de lo que Dios ha hecho con Israel. Si la mujer representa a la iglesia, está representando esa iglesia que está siendo perseguida. Aunque dudamos que figure la iglesia. Pero se puede apreciar ahí, hermano, el corazón de Dios hacia su pueblo y hacia los suyos. Así como Dios guarda a la mujer en esta figura, así nos guarda Dios en medio de la persecución. Nos muestra que la persecución es a muerte, pero también nos muestra que Dios está de nuestro lado. No importa, hermano, que nos envíe Satanás un río. Algunos intérpretes hablan de que esos posiblemente sean ejércitos de los últimos tiempos, en la gran tribulación. Pero esos ejércitos, hermano, se los va a tragar Dios. Va a hacer Dios lo posible para que sean destruidos. Y donde no tengamos escapatoria, Dios nos pone alas. Y donde no tengamos a dónde ir, Dios nos lleva a un lugar a donde podemos ser ocultados. En medio de la persecución, Dios está de nuestro lado. Dios es el que está de nuestro lado. Y ejemplos son demasiados, hermano, en estos últimos tiempos. Los misioneros tienen mucho que contarnos de persecución y de victoria en el Señor. Para nosotros que estamos, hermano, en un lugar cómodo, viviendo un tiempo cómodo, solamente quiero decirle, hermano, no nos acostumbremos a la comodidad. Este evangelio necesita seguir avanzando y debemos aprender a hacerlo avanzar a pesar de la comodidad o sin ella. Debemos hacer que el evangelio siga adelante con comodidad o sin ella, teniendo paz o teniendo persecución. El evangelio tiene que seguir caminando. Si Dios lo llama a usted a un país donde hay persecución, sepa esto: gócese y alégrese cuando sea perseguido, porque eso es normal para el creyente. El evangelio se lleva a cabo en medio de la persecución, y por eso nuestras oraciones hacia las misiones es pedirle a Dios por los misioneros para que Dios los fortalezca. No podemos pedirle a Dios que no los persigan. Quisiéramos que no los persigan. Debemos pedirle a Dios fortaleza cuando hay persecución, porque el Señor lo dijo: van a ser perseguidos. Y si dijo que van a ser perseguidos, nosotros, Señor, dales de nuevo para que hablen tu palabra. Darles fuerza y que, Señor, si tienen que experimentar las alas de águila, que tengan que experimentar tu protección, que lo experimenten. Y si tienen que experimentar la muerte, darle la fortaleza para enfrentarla, porque serán mártires. Y hermano, los que mueren por causa de Cristo tienen un lugar muy especial en el cielo. La Biblia habla de que ellos tienen una recompensa especial si dieron la vida por Cristo. Usted y yo tendremos una recompensa, y nuestro deber es dar la vida por Cristo. Demos la vida por Cristo. No nos avergoncemos de Cristo y estemos dispuestos a padecer la persecución en el trabajo, en la casa, en la escuela. Y gócese cuando sea perseguido.